que me confirmó el Señor. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. No se puede edificar la iglesia sobre una base que no esté firme. Tiene que estar firme, tiene que ser una base sólida. Y bueno, y eso es lo que queremos establecer, esa firmeza, ¿no? Mañana entonces lo espero, hermano, a las 8 de la noche. Les ruego que puedan estar. Y vamos a leer, hermanos, en el libro de lo que leía nuestro hermano Nicolás ahí, lo que leyó en Crónica, ¿no? Ayer habíamos hablado sobre Crónica en el capítulo 21 de Crónicas. Alabado sea el Señor. Y vamos a continuar un poco con la meditación. Y ayer veíamos cómo David había pecado contra Dios y incitado por Satanás, ¿no? Y él reconoció su pecado después de que él vio la mortandad que vino sobre el pueblo de Israel. Reconoció su pecado y ayer el Señor invitaba, ¿no? Que muchas veces pecamos y, como en el caso de David mismo, que él pecó y durante un año no confesó su pecado. ¿No? Y él pensó que ese pecado que estaba oculto iba a quedar ahí, pero vino el profeta Samuel, creo que fue, y le descubrió el pecado que él tenía escondido. Y veíamos que él tuvo que sufrir las consecuencias del pecado que él había cometido, matando al esposo de otra mujer. Y sin embargo Dios tuvo misericordia con él. Veíamos eso, ¿no? El tema ese. Y vamos a leer en el capítulo 21, 17, porque ya avanzó la hora y quiero terminar con este tema hoy, con la ayuda del Señor. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo juntar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho, Jehová Dios mío? Sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y este hombre ya tenía el corazón de Dios, pero vio. Tenía el corazón de Dios, según dicen. Y sin embargo, él con esto ya dos pecados que yo descubro de David en la Biblia, ¿no? Y nosotros hablábamos del corazón estos días y veíamos que el corazón de nosotros tiene que ser santificado por la palabra y por el Espíritu Santo. ¿No? Que en el corazón está la mente, ¿no? Y todo eso forma parte de nuestra alma. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y esto se santifica por medio de la palabra por medio de la doctrina, la enseñanza, la instrucción de la palabra. Y esa santificación ocurre cuando yo recibo la palabra. Por eso dice Pablo que debemos recibir la palabra con espíritu de mansedumbre, ¿no? No tenemos que escuchar la palabra y rechazarla, porque eso es un perjuicio para nosotros mismos. Porque no se produce en nosotros lo que se tiene que producir. Así que atendamos a este asunto, porque Dios tuvo misericordia de David 2 veces, hasta donde nosotros conocemos. ¿Vio? Pero después no le permitió construir el templo.
no le permitió. Y él había atesorado tantos años, tal vez, interpretación. Oro, plata, madera, tantos años, y con la idea de edificar el templo. Pero Dios no se lo permitió, ¿no? Según Dios le dijo que era por la sangre que él había derramado. ¿Estará ahí la sangre de aquel esposo que él mandó matar? No sabemos. ¿Vio? Pero cada pecado tiene consecuencia, cada desobediencia tiene consecuencia. Nosotros no tenemos que hacer como las iglesias que toman livianamente el pecado. Dios nos ha capacitado con todo lo que Cristo ganó para que nosotros no pequemos más. Él nos capacitó para vivir una vida santa, irreprensible. Estamos sin excusa delante de Dios. Como decía Nico, David no tenía nuevo nacimiento, nosotros sí, ¿no? Bueno, pero él reconoce su pecado en el 17 y el ángel en el 18 le dice: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que se construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. En este lugar también Abraham había sacrificado su hijo. Él también levantó un altar en ese mismo lugar. Y en ese mismo lugar después se levantó el templo de Jerusalén. Entonces nosotros vemos que antes del templo vino un altar. Que al principio es un altar. Y nosotros tenemos que edificar acá un altar. De nosotros mismos tenemos que hacer un altar, ¿no? Y ofrendar a Dios, como hablaba el hermano, ¿no? La vida de Dios en nosotros es la ofrenda. El olor a Cristo sube y traspasa la losa y traspasa los cielos y llega a la presencia de Dios, y Dios se goza de su ofrenda. Y fíjese que este altar tenía que ser edificado en la era. Y la palabra era significa punto principal, punto de inicio, eso significa la era. Entonces yo me ponía a pensar qué maravillosa que es la palabra de Dios. Aleluya, amén. No se puede empezar si no hay reconocimiento del pecado. Amén. No se puede empezar si uno esconde el pecado, si esconde el mal que hizo, o si no permite a la palabra santificar el corazón. Porque estamos viendo que nosotros queremos edificar la iglesia para el Señor. ¿Y dónde tenemos que empezar? Decimos, ¿y dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? Y acá ellos empezaron en la era de Ornán, Jebuseo. Fíjese, punto de partida. No debe haber nada escondido en nosotros, pecados ocultos, y tampoco podemos empezar a edificar el altar de Dios, la casa de Dios, con un corazón que no ha sido santificado, que maquina nomás, maquina pensamientos y sentimientos que Dios nos muestra, porque Dios nos muestra cómo está constituido nuestro corazón lleno de maldad. Pero Dios no nos muestra para que eso reine en nosotros, sino para que nosotros nos despojemos de eso. Aborrezcamos ese mal que está en nosotros y nos podamos despojar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Dios nos muestra eso. Pero aunque Dios nos muestra, parece que el hombre no se quiere deshacer. Hay hombres y mujeres que no se quieren deshacer de la maldad que hay en sus corazones. Pero también quieren edificar la iglesia o el altar con esa maldad, pero no se puede. Es imposible. Según Dios, ¿no? Amén. Según Dios no se puede hacer. Entonces nosotros tenemos que examinarnos, cada uno. Si usted quiere ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo en este lugar, el principio es ir a la era, ¿no? El principio es confesar nuestra falta, santificar nuestro corazón. Ahí para mí el principio está ahí en lo que Pablo habla en
en Romanos capítulo 12, donde dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué le dice así? Porque ya le proveyó todo lo que ellos necesitaban para poder alcanzar un corazón santificado, una mente santificada. Él ya le había proveído por medio del conocimiento que le había implantado en los corazones de ellos. Amén, hermano. Amén. Ese es el principio. La humildad de mente. ¿No? La humildad de mente es muy importante para ser guiado, para ser instruido, para estar debajo. Porque nosotros siempre tenemos que estar debajo del hermano, porque el Señor dice que no tenemos que sentirnos superiores, sino que tenemos que considerar al otro superiores a nosotros mismos, dice. Entonces fíjese todo ese proceso que tenemos que sufrir nosotros, porque eso no es fácil, eso trae sufrimiento a nosotros. No queremos estar debajo, y entonces Dios de alguna manera nos va llevando. Ahora fíjese, entonces el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David. Gad era el enviado, ¿verdad? Porque dice que él fue enviado. Y bueno, y ahora el enviado dice la manera. El enviado dice la manera, la forma de cómo se edifica el cuerpo, cómo se edifica la iglesia. Y sabemos que Dios nos envió al apóstol Pablo a nosotros. Y él nos trajo a nosotros la instrucción. No, porque no vamos a decir que nosotros somos el enviado así, para eso. Sino Pablo fue el enviado. Y nosotros, si no aceptamos las enseñanzas del apóstol Pablo, nosotros nunca vamos a poder edificar una iglesia, no el cuerpo de Cristo, o la costilla que al cuerpo de Cristo, que en el cuerpo de Cristo está y que va a ser la esposa. Nosotros consideramos que somos parte del cuerpo de Cristo, todos juntos, y que somos la costilla, que somos la esposa. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces, en la era de Ornán Jebuseo, Ornán significa noble. Y una persona noble, una persona noble significa que no tiene doble intención. Es noble, de un corazón noble, que no tiene dos mentes, dos sentires. Yo voy a hacer esto para alcanzar esto, yo voy a hacer esto con doble intención. No se puede empezar a edificar la iglesia así, porque esta era estaba en Ornán Jebuseo. Y la palabra Ornán significa noble, sin doble intención. Sin doble intención. Sin dos pensamientos, sin dos sentimientos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Doble ánimo, dos almas, dos sentidos, dos mentes. Durante la semana tengo una mente y sábado y domingo tengo la mente de Cristo. No se puede. Es imposible. Entonces, hermano, todas estas cosas tenemos que tomarlas con seriedad. Mi compromiso no es con el hombre, es con el Señor. Amén. Yo tengo que comprometerme en la causa que es del Señor. ¿Cuánto me va a costar eso? 100%. ¿Tanto? Sí. Amén. Es el costo. Si nosotros lo pagamos, recompensa tendremos. ¿No? Porque si sufrimos con Él, amén, ¿lo cree usted? Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y dice, y en la era de Ornán Jebuseo, entonces David subió conforme a la palabra de Gad. Gad ya habíamos dicho que es fortuna, ¿no? Eso significa Gad, el profeta, ¿no? Le había dicho el nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán brillaba trigo, ¿no? Y escudriñaba la palabra, porque también es eso de, ¿se acuerdan cuando, cómo se llamaba este que había hecho un manto babilónico? No, un manto, un efod, no un manto. Gedeón. Dice que estaba en la era y estaba trillando el trigo también. Escondiendo.
en el lagar. Fíjense que acá también tenemos que considerar eso. Este Ornán trillaba el trigo. Es algo que tenemos que hacer también para poder edificar la iglesia local. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David. Y saliendo de la era se postró en tierra. ¿No? Se ve que lo conocía a David, Ornán. Y se postró en tierra. No, era raro que, bueno, él era un jebuseo y un israelita no se postraba delante de otro hombre, pero acá este hombre se postró delante de David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. ¿Por qué se lo pidió? Porque Dios le mandó. Claro, le fue ordenado, se lo pidió porque fue ordenado. Él podía edificar en cualquier otro lado, pero no, ese era el lugar. Y Dios determinó edificar en nosotros, su casa, en nosotros. Él determinó. Mira, hay tanta gente por todo el mundo, pero Él nos escogió a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Qué privilegio, ¿no? Aleluya. Alabado sea el Señor. Ahora dámelo. Por su cabal precio, por su justo precio. ¿No? Podríamos leer ahí en Mateo 13, 46, un poquito, a ver, hermano. Por su cabal precio. Y otro hermano va a leer Primera de Pedro 18. Amén, hermano, ¿encontraron? Dijimos Mateo 13, 46. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y la compró, ¿no? Una perla preciosa. La halló y la compró. Pero vendió todo lo que tenía, se despojó. ¿Cuánto vale Cristo para nosotros? ¿Qué está dispuesto a usted dar por el Señor? La perla es Él. La perla es Cristo. ¿Cuánto estamos dispuestos para poder manifestar la vida de Cristo a través de nosotros? ¿No? Tenemos que pagar un alto precio. Eso sí es así, hermano. Eso de que Dios se va a manifestar en nosotros sin que nosotros nos rindamos, ¿no?, delante de Él, eso no va a ocurrir. Amén. No va a ocurrir eso. Dios necesita la humillación de nosotros, el reconocimiento de nosotros. Que nos despojemos de todo para que Él pueda manifestarse a través de nosotros. No es porque Dios esté en nosotros, Dios se va a manifestar. No es así. No enseña así la Escritura. La Escritura enseña que nosotros, habiéndonos deshecho del hombre viejo con sus hechos, vestido de nuevo hombre, dice. Amén. Amén. Ahora dice, fíjese, vendió todo lo que tenía por una perla de gran precio. ¿Qué precio estamos dispuestos nosotros a pagar? Para que esa perla, ¿no?, se pueda ver en nosotros. Podamos manifestar su hermosura, su belleza, su gloria. ¿No? ¿Qué precio? Y eso tenemos que meditar antes de comprometernos, ¿no? Porque esto va a costar. Amén. Esto va a costar, hermano. Va a costar y grande. Que el Señor nos ayude a todos nosotros, primeramente a mí y después a todos ustedes, amados. Amén. Aleluya. Ahora fíjese, en Primera de Pedro dijimos. 1:18. Sí, ¿alguien podía leer, por favor? Amén. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vio el precio que se pagó por nosotros, ¿no? Aleluya, gloria a La Dios. sangre de Jesucristo derramada fue el precio que se pagó por nuestro rescate. No, Él dio su vida por nosotros. Ahora nosotros tenemos que dar nuestra vida por Él sin derramar la sangre. O tal vez sí, uno no sabe. No, por ahora no hemos llegado a eso. Gracias al Señor.
Todo eso después tiene recompensa, hermano. Todo eso tiene recompensa. Amén, gloria a Dios. No crea que Dios no mira ese precio que nosotros pagamos. Entonces dice, volvemos a Crónica, hermano. Crónica 21, el versículo 23. Y Ornán respondió a David, vio que David le pidió a Ornán el lugar, la era de Ornán Jebuseo. Y David le pidió que por un precio justo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Fíjese el corazón, ¿no? Por meditar la palabra, por estar ahí trillando el trigo, ¿no? Él logró un corazón tan noble. Un corazón noble logró él. ¿Cómo pudo él tener ese pensamiento, ese despojo? ¿No? Él sabía que estaba delante del rey y el rey le pedía. ¿Cómo puede ser que aquellos que leamos la palabra podamos tener un mal pensamiento? ¿Cómo aquellos que conocemos la palabra podamos tener una mente desconfiada o perturbada? La palabra no produce eso. La palabra de Dios produce paz. Amén, gloria a Dios. Tranquilidad. Nos despojamos de todo, no nos interesa nada a nosotros, solamente el Señor. Aleluya. Nosotros lo que queremos solamente es que el Señor lleve a cabo su propósito con nosotros. Queremos manifestar su vida a través de nosotros. Queremos bendecir a los hermanos en todo sentido, siempre. No permitimos un mal pensamiento dentro de nosotros. Y eso es que nos bombardean, pero no lo permitimos. No, Señor. Señor, tú dices que Él es un hijo de Dios y suficiente. Tú dices que Él ha sido lavado y comprado con la sangre de Cristo, suficiente. El hecho que Él cometió no anula lo que vos hiciste. Aleluya, gloria a Dios. No anula. Amén. No anula. Él sigue siendo santo y perfecto no por Él mismo, sino por la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios. ¿Tú lo dices así? Amén. Y yo lo acepto como tú lo dices, Señor. Amén. Porque las conductas van y vienen. Uno se porta mal hoy, pero mañana puede ser una gran persona. ¿Entiende, hermano? Pero fíjese que este hombre que meditaba, es una interpretación, porque dice que él estaba ahí con el trigo, trillando el trigo, que para mí es escudriñando la palabra. Fíjese cómo le respondió a la petición de David. David podría ser un Señor Jesucristo necesitado. ¿Puede ser un Señor Jesucristo necesitado? Sí, porque Él necesita el cuerpo. Necesita la iglesia. Dame, te dice el Señor. ¿Y qué necesita el Señor? Necesita tu cuerpo. No solamente tu cuerpo. Necesita tu alma y tu espíritu. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué le vamos a decir? A ver, ¿qué le dijo este hombre? Este hombre que meditaba y trillaba la palabra. Dice, tómalo para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y hay los bueyes. Los bueyes, vio esos bueyes que él usaba para trabajar, para arar la tierra, para poder tener para comer. Él, los bueyes, ¿y con qué iba a comer? ¿Y cómo iba a sostener a sus hijos? El rey le pidió, Jesús le pidió, y él estaba dispuesto a darlo todo. ¿No? Eso todavía tenemos que vencer muchos de los que estamos aquí. Yo doy al Señor, pero hasta acá. Este es mi límite, dijo Antonio. Este es mi límite. Aleluya. Y el límite es Cristo. Gloria a Dios. Ese es el límite. Pero estamos aprendiendo. Amén. Estamos aprendiendo a darlo todo por el Señor. No vamos a edificar una iglesia gloriosa para el Señor guardándonos cosas para nosotros. Porque cuando nosotros damos algo perecedero, Él nos da más algo que es imperecedero. Cosas eternas que nunca se van a echar a perder. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice Ornán, haga mi señor el rey lo que le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, ¿no? Y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda.
Yo lo doy todo, dice. Aleluya, gloria a Dios. Dios, aleluya. Qué bárbaro, hermano, todo. No solamente nuestro espíritu, todo, nuestro hogar es del Señor. Amén, gloria a Dios. Cada prenda, cada saco, cada corbata, cada zapato, todo es del Señor. Nada es nuestro, todo es del Señor. Eso, tenemos que llegar a eso, a tener ese pensamiento. Amén. ¿Y usted cree que el Señor le va a despojar? No le va a despojar. No le va a decir, bueno, si es mío, dámelo que yo me lo llevo. No va a decir así el Señor. Fíjense, entonces el rey David dijo en el 24 a Ornán, no, sino que efectivamente lo compraré. ¿Vio? Él no quería lo que este hombre noble, porque era un hombre noble, él no quería sacarle lo que el hombre tenía. Él quería pagar un precio por lo que el hombre le estaba ofreciendo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. ¿Por qué quería pagar el precio si se lo estaba regalando? ¿Vio? ¿Para qué voy a pagar un precio? Estoy desperdiciando la bendición de Dios, habrá dicho alguno. Pero David no. Él decía que no. ¿Por qué no? Y dice abajo, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Me tiene que costar. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta, ¿no? Este sacrificio, esta ofrenda que traemos cada fin de semana a ofrecerle al Señor nos cuesta. Todos los días estamos. Señor amado, No. gloria a Dios. Es un precio muy alto que nosotros tenemos que pagar cada día de culto para ofrendarle al Señor su ofrenda, que es Cristo en nosotros. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Porque esa es la ofrenda en la cual Dios busca de nosotros. Gracias, Señor. No, pero para poder nosotros ofrendar al Señor tenemos que ser nobles de corazón, no sin doble intención. Tenemos que estar dispuestos a no ofrendarle al Señor algo que no nos cueste. Nos tiene que costar. ¿Vio? ¿Y la vida de servicio cuesta? Por supuesto que cuesta servir al Señor. Cuesta servir al Señor, pero lo queremos. Tiene que costar, tiene que doler. Tiene que ser un sacrificio y una ofrenda. Tiene que dolernos eso. Y al final tiene que producir un olor grato a Cristo. Amén. ¿Entiende, hermano? Amado. Amén. Esta es la manera en que nosotros tenemos que ir edificando el altar nada más. Acá no estamos edificando el templo, estamos hablando de edificar un altar. ¿No? La base del templo, por así decirlo. Nos tiene que costar, hermano, todo esto. Esto no es fácil. Esto requiere de una vida de santidad, una vida de temor al Señor, una vida de separación del mundo. Nos tenemos que separar del mundo, de todo el mundo, de todo lo que sea mundo, de todo lo que sea profano, nos tenemos que separar. De todo lo que sea pecado, a eso me refiero, ¿no? Nos tenemos que separar de todo eso. Para poder nosotros hacer de nosotros un altar a Dios. Tenemos que dejar los pensamientos, tenemos que dejar los sentimientos, tenemos que dejar los razonamientos, ¿no? Para poder. ¿Y eso cuánto va a costar? Y va a costar mucho. No es fácil eso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy edificando en mí mismo un altar. Y el Señor nos da ayuda porque Él nos dio el Espíritu Santo, nos dio el conocimiento de la palabra. Amén, aleluya. No, porque fíjese que nosotros queremos presentar nuestros cuerpos. El cuerpo que queríamos presentar nosotros había sido que es un altar. Ese cuerpo que nosotros queremos presentar ahora descubrimos que es un altar. Que nosotros estamos edificando para Dios. Y que no estamos dispuestos a ofrendar a Dios en ese altar algo que no nos cueste. Nos tiene que costar. ¿No? Dejar las tendencias que teníamos antes, el vino, el cigarrillo y bueno, tantas cosas que teníamos antes, tenemos que dejar todo para que nosotros podamos ser un altar donde en ese altar se va a presentar la ofrenda, ¿no? Que va a ser un sacrificio para Dios. Amén, hermano. Amén. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro.
¿Vio? Fíjese, este que se lo quería regalar, se lo dio con un corazón noble, recibió tal vez más de lo que valía el lugar, 600 ciclos de oro, que yo busqué cuánto, y no lo pude encontrar cuánto sería hoy en plata. Pero habría sido mucha plata eso, 600 ciclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde el cielo en el altar del holocausto. ¿Vio? Recibió la ofrenda al Señor, el sacrificio. Y entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Hay mucho para decir acá, mucho para decir, pero lo vamos a ir desarrollando durante la semana. Aleluya. Amén, hermano. Por eso, lo que quiero resaltar yo es la nobleza que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. ¿Cuál es el principio? Acuérdense que era significa principio o punto de partida, ¿no? En la era. Y que nosotros tenemos que sentirnos, ¿no?, santificados por la palabra. Tenemos que escudriñar la palabra. La palabra no produce lo mismo, o no tiene el mismo carácter, o el mismo pensamiento, o el mismo corazón de una persona que lee la palabra que aquel que no la lee. Es imposible. La palabra produce una transformación en toda nuestra manera de ser, en toda nuestra manera de ser. Porque la palabra, una vez que entra en nosotros, ya es vida, ya. Amén. Y esa vida, acuérdense que forma una persona dentro de nosotros. Y esa persona es Dios, o es Cristo en nosotros. Amén. Amén, hermano. ¿Y cómo nosotros vamos a decir que la vida que se formó en nosotros tiene esta manera de pensar, o esta manera de hablar, o esta manera de sentir? Haciéndolo a esa persona partícipe del pecado que nosotros cometemos. ¿Cómo podemos decir que esa persona nos ministra pecado? Eso es lo que quiso decirle Pedro, y Pablo le dijo, no, ¿acaso Cristo es ministro de pecado? De ninguna manera. Aleluya, gloria a Dios. El problema de nosotros es el razonamiento y el pensamiento de nuestro corazón. Usted tiene que dejarse santificar el corazón, y yo también, santificar nuestro corazón, y dejar de pensar como pensamos y de sentir. Nosotros tenemos que, como venimos hablando, tenemos que dejarnos guiar por la cabeza que es Cristo. Amén. ¿No? Él produce en nosotros el querer como el hacer, por su sola voluntad. Amén, hermanos. Amén. Bueno, esto quería participarle con Gloria a ustedes, Dios. Señor. Amén. Les bendiga, Amén. hermanos. Amén. Señor, por tu palabra. Bendito sea tu nombre, amado. Amén, hermano. Damos gracias, Señor, por lo que hemos oído. Amén. Le invito a ponerse de pie. Vamos a orar al Señor y vamos a terminar con el culto. Amén. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, muchas gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos oír tu voz, Señor, y tu voz, Señor, es dulce, Señor amado. Ella nos conforta, Señor, nos lleva a comprometernos, Señor, en este tiempo, Señor amado. Aleluya, gloria a tu nombre. Bendice, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas, Señor. Mira, Señor, este sentir, Señor, tu palabra dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a tu nombre. Oh, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Oh, Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor, para que podamos llevar a cabo este propósito, Señor. Señor, sabemos que la dirección ha venido, Señor, en esta noche, Señor. Ayúdanos, Señor, a disponer todo nuestro corazón, Señor, a disponer todo nuestro ser, Señor, en obediencia a tu palabra, Señor amado. Aleluya, gloria a tu nombre. Oh, Señor, bendice a mis hermanos, a mis hermanas, Señor. Ayúdalos, Señor, para que ellos lo puedan llevar a cabo, Señor. Para que esta vida gloriosa se pueda manifestar en nosotros, Señor. Una vida que estaba oculta, Señor. Estaba escondida del hombre, Señor, en los tiempos antiguos. Pero que tú ahora la has dado a conocer, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor amado. Aleluya, gloria a tu nombre. Gracias te damos, Señor Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor, de regreso a sus hogares, Señor. Acompáñalos, Señor, guárdalo de todo peligro, Señor. Y queda también en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús te damos.
damos las gracias. Una obra Amén, maravillosa, aleluya, Dios, gloria a tu día a día. nombre. Gracias te damos, por tu Señor amor, por tu Jesús. misericordia y tu Amén. gracia abundante, Señor. Amén, hermano, la Gloria reunión a ha tu terminado. nombre, Señor, le bendiga. aleluya.